traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, deben estar extremadamente decepcionados esta mañana. Esperas un jugador de béisbol y tienes un tipo que mide 6 pulgadas menos y van a obtener un texto totalmente diferente esta mañana, ¿verdad? Daron nos dijo la semana pasada, el pastor dijo que iba a recibir el pasaje más aterrador del Nuevo Testamento y no vas a tener a Daron y desafortunadamente no vas a recibir ese mensaje, ese texto, pero vamos a tener el texto que exactamente el Señor tiene para nosotros y Dios quiere será un aliento para su corazón tanto como ha sido para mí durante esta semana mientras que lo estudiaba. Quizás un punto, incluso antes de veamos vamos a escuchar, a pensar en la música que cantamos esta mañana. Cuando venía esta mañana con Nox y veníamos en el carro escuchando la música de oración y estábamos renovando nuestra mente sobre lo que es verdad, lo que es correcto y lo que es bueno. Y podemos hacer esto cada domingo. Nosotros nos reunimos como un cuerpo, podemos cantar con nuestras voces, renovamos el corazón y pensamos en lo que es verdad. Y hay textos y verdades que conocemos en nuestra Biblia, lo leemos, lo recitamos, lo decimos, lo memorizamos, pero a menudo nuestros corazones están lejos de esos textos y la música moldea nuestro pensamiento. Y así que incluso la capacidad de sentarse, alabar y pensar en esta mañana es increíble y mi aliento es asegurarte de que estás pensando regularmente en la música y estás viviendo en ella. La música no es lo que estudiamos esta mañana, pero eso estaba en mi mente. Para los que no me conocen, mi nombre es Jeremy Lehman. Mi familia está sentada aquí, Lori, los niños, y hemos estado en Cornerstone desde hace un año. Vivíamos en Arizona antes de eso. Soy un estudiante de TSS y también sirvo en una organización llamada Finisterre junto con Scott Maxwell. Scott es quien regularmente sale y hace la reclutación y yo soy el que entrena y prepara misiones para ir y plantar iglesias en Papúa Nueva Guinea. Y así que es una alegría estar en este gozo y servir en este cuerpo. Y si puedo decir las gracias públicamente por cuidar de mi familia. Venimos de Arizona, una tierra seca y polvorienta. Ahora llegamos a esta tierra calurosa, húmeda, maravillosa, cubierta de hierbos y robles de Houston. Así que ha sido un placer estar aquí. Solo quiero decirle gracias públicamente por esta cosa. Es un placer estar con ustedes y especialmente esta mañana. Bueno, creo que supongo que tienen la Biblia y si estaremos en 2 Timoteo capítulo 2 esta mañana y vamos a estar viendo específicamente los versículos 20 al 26. Y antes de llegar allí, voy a empezar a prepararnos y encuentro a marcar nuestra mente en el torno del texto que vamos a tener esta mañana. Voy a poner entre ustedes qué es para que algo sea considerado útil. ¿Para qué sirve algo que sea considerado útil? ¿Sabes? Si decimos que un objeto es útil, es algo que vamos a usar regularmente, ¿verdad? Bueno, es algo que es simplemente valoroso o un tesoro o algo preciado lo ponemos dentro de una caja fuertes o en un estante alto que los niños no lo pueden demostrar, ¿verdad? Pero lo vemos y lo contemplamos, pero algo que es útil es algo que lo que interactuamos día tras día con ese objeto, algo útil, algo que usamos, podemos lograr mucho con ello, una herramienta, tal vez un instrumento. Y cuando se trata de una tarea crítica, inmediatamente tomamos ese objeto, esa cosa que se necesita. Y posiblemente un ejemplo que podemos pensar, vamos a pensar en un chef, ¿verdad? Un chef de clase mundial tiene sus ollas y sartenes y sus cuchillos. Y siempre piensas en un chef con sus cuchillos, siempre son tan afilados, haciendo todas estas cosas delicadas con la comida. Un chef son individuales que pueden preparar un platillo increíble con sus instrumentos, con sus herramientas, pero ese mismo chef en un ambiente con herramientas deficientes y malas condiciones puede terminar siendo comparado con un cocinero común. Las herramientas tienen un impacto masivo en el individuo que es hábil en usar esas herramientas. Tenemos algunos doctores aquí, pensemos incluso en un cirujano. Los cirujanos tienen una sala de operación limpia. Eso no están operando en un lugar que está sucio, a menos que estén en un ambiente del tercer mundo. He visto esas cosas. Pero tienen pinzas y tienen suturas y bisturíes y estas cosas que cuidadosamente selladas y herramientas, ¿verdad? Porque tienen que mantenerlas con cuidado. Piensas en un doctor, él literalmente pone la vida de una persona, o la persona pone su vida en sus manos, quiero decir. Y se somete a un bisturí, por así decirlo. Él depende de esas herramientas para poder salvar a la persona de una posible muerte si la cirugía no sale bien.
Nadie quiere que le opere un cirujano con un cuchillo de carnicero, ¿verdad? Eso creo que es el tema que podemos pensar. Quizás depende de la cirugía. Los artesanos tienen esas herramientas útiles y con ellas hacen trabajos críticos. Siempre se necesitan herramientas útiles cuando se trata de un trabajo crítico. Piensen en esas herramientas útiles, esos instrumentos. Solo consideren eso. Una herramienta útil es inútil si no se pone en las manos de un trabajador hábil con las habilidades. Y desde una perspectiva espiritual, mientras nos inclinamos hacia el texto de esta mañana, Dios mismo tiene sus herramientas útiles, ¿verdad? Tiene sus herramientas útiles. Y Él es el hábil artesano que es capaz de usarlas. Hombres hábiles que están en la iglesia, individuos hábiles sirviendo dentro de la iglesia. Él tiene sus instrumentos con los que lleva a cabo su buena obra. Así es como Él opera. Jesucristo glorificado dijo esto a Pablo en Hechos 9:15, que él, Pablo, era su instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Así que en cada era, Dios tiene sus instrumentos escogidos, sus vasijas, sus herramientas, los individuos que proclaman el evangelio con claridad y lo proclaman con convicción. Ahora, es bueno saber un poco acerca del trasfondo de nuestro texto. Si están pensando en qué significa ser un vaso útil o un instrumento que puede ser usado en las manos del Señor, es bueno mirar el contexto. Esta es la última carta de Pablo que escribe de su puño y letra a Timoteo, su hijo espiritual. Es una carta personal. Estamos leyendo el correo de Pablo en un sentido cuando leemos 2 Timoteo. Y en este punto Pablo probablemente está en prisión y finalmente es ejecutado por Nerón en Roma. Capítulo 4, verso 6 dice: porque estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida y tiempo de mi partida ha llegado. Y su partida allí no está buscando oye, me voy de vacaciones, todo planeado, la logística lista, va a ser increíble. No, su partida va más allá de unas vacaciones. Su partida es para estar con el Señor. Va a morir en las manos de Nerón. Y en verdad, Pablo ni siquiera sabe si Timoteo podría venir a verlo. Luego le dan instrucciones al final de 2 Timoteo. Pero no tiene idea si Timoteo podría llegar a verlo. De hecho, ni siquiera sabemos estas cosas. Los caminos eran mucho más difíciles y peligrosos en esos días para viajar y largas distancias, pudiendo ir de un lugar a otro lugar. Esta carta debe tener mucho peso y creo que eso es lo que quieren sentir, peso en la carta. Timoteo está leyendo esta carta de su padre espiritual. Está instruyendo a su hijo en la fe para seguir siendo útil al Señor. Y los problemas espirituales que Timoteo está abordando en nuestro texto esta mañana le exigen, escuchen, ser vigilante en contraste con otros. Y así vemos, vamos a tomarlo en verso 20. Dice: ahora en una grande casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si a alguien se limpia de estas cosas, será un vaso uso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da del arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esta toda sección empieza con una ilustración. Hay un cuadro, si lo ven eso en el verso 20, lo que lleva a una búsqueda deseada de un deseo en el 21 que nos mueve a los puntos que que vamos a ver en este mundo. Y para darnos una pequeña idea de hacia dónde vamos
Vamos a pasar un tiempo viendo la ilustración, la imagen aquí primero, pero lo que vamos a esto, vamos a ver, analizar y 3 deberes que asume toda vaso útil. Vamos a ver allí 3 deberes que son abrazados por un vaso útil. Huyen lo que es fugaz, es el número 1. Buscan lo que es duradero, es el número 2. Y se oponen a lo que polariza. No vamos a llegar allá y vamos a mudarnos ya y vamos a llegar allá. Pero lo que quiero tomar en esta imagen es una gran casa. Si lo ven en el verso 20, a veces puede significar una casa o un hogar, pero la imagen aquí es realmente solo de un hogar. Lo fascinante que pensar esto es algo para considerar. Jesús enseñaba regularmente usando ilustraciones comunes que todos entendían porque eran cosas practicaban habitualmente. Pablo le da a Timoteo este cuadro con algo regular que él habría visto al caminar por las calles, una casa grande, así que está grabado en su mente mientras mira la verdad que está siendo comunicada. Es fascinante que Dios haga estas cosas. Esta casa hubiera sido no solo una gran estructura, un edificio grande, no hay nada extraordinario y Timoteo vería estas cosas todos los días. No es algo pequeño, eso habría sido como una mansión esos días para una persona que era muy rica, pero quizás en nuestros días incluso una persona solo una casa común habría sido muy similar a este tipo de hogar en los días de Timoteo. Y encontramos en esta casa que hay vasos. Son diferentes tipos de material. Si lo ves allí dice que plata y oro, si miras en el verso 20 y luego dice que hay madera y barro, diferentes materiales. Y luego hay algo que hace el uso de esos vasos que es diferente. Dice vasos honorables y vasos deshonrosos. Bueno, tal vez tienes una traducción que dice algo como que algunos para fines especiales y otros para uso común. Pero la idea aquí es una imagen de sacar el vaso, la vajilla fina cuando tienes un evento especial y luego sacamos los vasos de plato de papel cuando tenemos mucha gente y un juego de partido y todos vamos a pasar un buen tiempo. Ese no es el cuadro aquí. El cuadro aquí es que algo muy diferente. Los recipientes en tiempos bíblicos eran solo cosas que contenían otras cosas, tal como lo ves hoy. Si piensas en una taza o un plato, piensas en un balde o un cubo o un frasco o una jarra o un tazón, ¿verdad? Todos tenemos eso. De hecho, esa mañana usé uno de esos y puse café en él y me bebí ese café. Fue maravilloso. Hay variedad de usos en el hogar. Escuchen, algunos de ellos en un momento, en ese tiempo eran apropiados para uso público. Eran vasos honrables. Tú los pondrías comida en ellos. Quizás pondrías algo para exhibirlo. Hacemos eso lo mismo el día de hoy. Tenemos artículos que tenemos afuera y exhibimos cosas. Hay muchas cosas, mujeres aquí que tienen su casa decorada con estos platos hermosos y maridos y dan y dicen no entiendo ese plato y la esposa dice que es honrable, que es amoroso. Ponemos cosas en ellos. Pero allá en ese tiempo había un contraste. Tenías vasijos para uso honroso y otros que no fueran tan honrosos. Y también en nuestras casas también. No sé de alguno de ustedes que he visto hasta ahora que toma el cubo de la basura y lo pone en medio de la sala para que todo el mundo lo vea. ¿Dónde ponemos la basura? Allí en la sala que se ve sin una tapa para que todo el mundo lo vea. No, nadie piensa en un recipiente así. Nosotros no hacemos eso. Es algo deshonroso que hacemos. Lo escondemos. Está por allá cerca de un gabinete. Le ponemos una tapa, lo cubrimos. Está allí, pero no hablamos de ese vaso o de esa vasija. Y en el tiempo bíblico habría sido aún más una remoción de ciertas vasijas del escenario porque no tendrían plomería pública o servicio público, así que el recipiente para nosotros que solo tiene basura, también tenían cubos que tenían otras cosas que definitivamente deberían mantener fuera de la escena pública. Así que este es el cuadro que está pintando, es la casa y los vasos o las vasijas que están en ella. Estos son los recipientes que él está buscando en cuanto a en el hogar. ¿Y cómo traducimos esto y lo llevamos a una categoría espiritual? Estos vasos son individuos, no solo baldes o copas o vasos. El versículo 21 dice, si alguno se purifica, será un vaso útil para uso honroso. Tenemos categorías o objetivos para los usos honorables, pero si alguien es un objeto deshonroso, ¿qué representa ese cubo de basura? Bueno, regréselo al verso 15 en el mismo capítulo. Dice, sea diligente para presentarme aprobado como obrero de Dios que no tiene nada que avergonzarse,
que maneja con precisión la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa allí. Hay algunos individuos que deberían avergonzarse porque no manejan con precisión la palabra de verdad, y hay algo que sí, y no hay vergüenza para esos hombres. Baje un poquito más, dice, pero evite palabras que llevan a la impiedad y se van a derramar como gangrena, que entre ellos está Himeneo y Fileo, quienes se han apartado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornan la fe de algunos. Detengámonos allí. En la metáfora, las únicas categorías que tenemos son aquellos que son honrosos en términos de que están predicando y enseñando la palabra de Dios con claridad, y aquellos que no lo son. De hecho, individuos que se están desviando de la verdad. Y así que los cubos de basura, aquí tendré que en este hogar, esos recipientes son en realidad los individuos que son falsos maestros. Son individuos que están dentro de la iglesia, pero no son individuos que yo diría que conocen al Señor. Himeneo y Fileto fueron dos hombres que sirvieron como estos cubos de basura en la metáfora. El versículo 19 implica a estos hombres y otros como ellos que estaban en la iglesia. Y así que este es el cuadro de la iglesia visiblemente. Esta es la iglesia extraordinariamente, donde hay individuos que están predicando y enseñando, y dices, eso es un evangelio falso. Pero luego encuentras individuos que también son creyentes en la iglesia visiblemente, y estos son los hombres honorables, predicando y enseñando la palabra de Dios con claridad. Si piensas en una de las declaraciones que se hace acerca de estos hombres en el verso 18, dice que se han desviado de la verdad. Sabes, pienso desviarme y pienso que conducir por la autopista. Estamos en Texas, y así que quiero decir la I-10. No sé si eso es permitido, pero déjame decir la I-10. De cualquier manera, habrá alguien que me corrija más tarde. Si estás conduciendo por esa autopista, ¿ok?, y te mueves muy rápido, cuando ves algo peligroso, ¿qué haces? Bueno, te desvías del camino de esa cosa, ¿verdad? No quieres golpearlo, hay peligro allí. Bueno, estos hombres son todo lo contrario. Estos hombres que van en dirección equivocada y se están moviendo literalmente para esquivar la verdad. No quieren golpearlo. Así que su vida está marcada por perseguir un camino de mentiras en lugar de andar en el camino de la verdad. Define a estos hombres. Están felices en ese carril. Y cuando vemos las iglesias generalmente en términos de las personas que son los predicadores y los maestros, individuos que son influyentes, siempre hay un deseo de que la gente acuda a ellos. Jesús siempre habló de que había enseñanza y trigo. No hay nada que nos sorprenda en esta metáfora. Es una imagen de lo que el Señor ya habría comunicado de lo que operaba dentro de la iglesia. Vasijas honrables, conocidos por Dios y útiles en sus manos, son un regalo para la iglesia. Predican, enseñan con claridad a las personas que son edificadas y construidas. La verdad es honrada. Y esa es la situación que Pablo le está hablando a ellos, a Timoteo. Y Timoteo se encuentra en medio de un entorno que le exigía participar en conversaciones muy difíciles. Y oye, tuvo que vivir una vida limpia. Su vida tenía que ser pautada viviendo y caminando de una manera que coincide con todo lo que estaba predicando y todo lo que estaba enseñando. Mira el versículo 2, en el capítulo 2. Dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Va en el verso 14, Timoteo está enseñando a los hombres, está preparando hombres para el ministerio. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente, estos son los hombres que les está enseñando, encargándoles solemnemente con la presencia de Dios, esos son los hombres que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes de la ruina. Cualquier persona en una posición de liderazgo, cualquier padre aquí, ya saben que su vida y su conducta deben coincidir con lo que dicen porque tienes otro individuo mirándote y ellos dirán, esa persona vale la pena seguirla porque su discurso cuadra con su vida. Dirán, no voy a seguir a esa persona en lo absoluto. Eso peso recayó en Timoteo y con razón, y era necesario. Timoteo tenía que ser un modelo de santidad, predicando la verdad en contraste con hombres como Himeneo y Fileto que se mencionan aquí.
Y así, con eso, ahora podemos entrar en nuestro texto que estamos viendo y lo vamos a enfocar en los 3 deberes que son adoptados por cada vaso útil. Y obtenemos el primero aquí en el verso 22. La primera parte dice, ahora huye ahora de las pasiones juveniles. Él debe huir de ellas. La imagen de esta obligación es la idea de continuación en seguir. Piense para Timoteo. Timoteo ya era un hombre que hacía estas cosas. Y por eso Pablo le da un orden que necesita continuar en ellas. Él le dice, Timoteo, sigue persiguiendo lo que es correcto y bueno, pero huye de esas cosas que son juveniles. Me pareció muy interesante. ¿Por qué es lujuria juvenil? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué usa esta palabra? Es interesante para pensar en eso. Esto es algo que debemos considerar. Timoteo probablemente tiene entre 30 y 40 años cuando leyó esta carta. Así que puedo sentirme muy joven. Así que eso es bueno, ¿verdad? Pero es interesante, ¿por qué le dice esto a un deseo de pasiones juveniles? Y podría decir pasiones, deseos, aléjate de esas cosas. Él usa pasiones juveniles, lujuria. Y cuando pensamos en este Timoteo y su edad y su ayuda, otro artículo es podemos ver esta palabra de lujuria o deseos como una especie de codicia sexual o una idolatría en el área de la inmoralidad, pero está en nuestro pensamiento, estamos deseando algo y la palabra puede usarse así, pero también puedes encontrar esa misma palabra en una manera positiva. Así que puedes decir, oye, el deseo ante Dios, eso es bueno. Pero podría ser un deseo de algo que es pecaminoso y piensas y entonces eso está mal. Así que la palabra es neutral, pero aquí él está diciendo una pasión juvenil, una lujuria juvenil. Tienes que alejarte de esa cosa, Timoteo. Y así que describe algo mucho más amplio. Así que piénsalo en esta manera. Piensen cuando eran niños, algunos de ustedes están más cercanos a tu niñez que otros, pero piensa en esto. Piensa cuando un niño pequeño, una niña pequeña y la vida está preocupada, no hay de preocupación relajada, muchos juegos de Lego, ¿verdad? Muchas cosas que son más infantiles en lugar de ser cosas relacionadas con padres y adultos, ¿verdad? Podría tomar un niño pequeño y tiene una niña que ha sido una amiga de la familia desde hace mucho tiempo y regularmente salen, se relajan, no les importa nada. Y eventualmente llegas a una cierta edad y hay un interruptor que cambia y simplemente se enciende. Hay nuevos deseos, hay nuevas pasiones y anhelos y búsqueda. Ese niño nunca antes había sentido antes. Esas cosas aparecen en la pubertad y se desarrollan con el tiempo. Ese mismo niño que pasaba el rato con esa niña dulce con mucho tiempo y de repente dice, ok, ya ella es realmente atractiva y no me he dado cuenta de eso. Bueno, hay un interruptor que se encendió, hay nuevos deseos, nuevas pasiones. Bueno, piénsalo incluso para los que tienen adolescentes. Con mucho tiempo un padre puede tenerse sus hijos y le dicen, y dices, él es sabio, vamos a hacer eso. Y luego llegan a una cierta edad y dices, sabes, no sé si eso es el mejor curso de acción. Llegan a la adolescencia tardía y tienen doctorado en la vida y son más rápidos para comunicarte todo lo que necesitan en la vida. Esas son las pasiones que empiezan a llegar en esa edad, esos deseos juveniles. Podría haber una rapidez, un enojo, una convicción tan fuerte que te vuelves irrazonable con ellas. Y así son las pasiones juveniles. Eso es lo que está viendo aquí en el texto. Y afortunadamente lo que he encontrado con el tiempo dice, escuchen, todo eso se han ido de mí. Ninguna de ellas permanece. Cualquiera que está aquí sea experimentado y que haya caminado con el Señor, no sigues luchando contra esas pasiones juveniles, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que el enfoque más estrecho de las pasiones juveniles aquí en este texto probablemente serán estos hombres que se sintieron tan atraídos por la especulación. Solo querían especulación, querían pequeños detalles y matices que se convirtieran en lo principal, en lo que enfocan, el principal que realmente veían de lo que hablaban y compartían con los demás. Realmente quizás una ambición incluso para ellos mismos que se desarrollaba en esta manera, pero esto es mucho más amplias y la forma que debemos pensar es sobre esto. Estos son los deseos y anhelos que se activaron en nuestra juventud, pero que continúan a lo largo de nuestra adultez. Cosas en las que lidiamos y estas cosas nunca se sienten como si fueran artículos fugaces, se sienten como si fueran artículos duraderos. Hay un peso, los sentimos estas cosas, pero no duran. Es por eso que las secciones de Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que huir de lo que es fugaz. Estas cosas no duran.
Tienes que continuar y poniendo esas cosas fuera. Y si somos honestos con nuestro propio corazón, solo considera esto. Cuando permites que una lujuria juvenil, una pasión juvenil tenga un lugar en tu corazón, impacta tu utilidad para el Señor. ¿No es verdad? O sea, piénselo. Si dejas esa lujuria en tu corazón, afectará tu eficacia ante el Señor, tu uso para el Señor. No le des un carril para que correr por los pasillos de tu mente a esos deseos. Deténgalos donde estén, aléjate de ellos, muévete a renovar tu mente con lo que es verdad. Ni siquiera deseas realmente ser útil y cuando te presentan situaciones como ella dice, oye hermana, aquí hay una oportunidad para que entres y sirvas al cuerpo. Si hay un deseo de pasiones juveniles, tienes que alejarte de ellos. Vas a estar muy inclinado a entrar en áreas de servicio. Vas a ser rápido para alejarte de esas cosas. Cuando más estas cosas son eliminadas en tu muerte, en tu corazón, más que estás huyendo de esta cosa, escucha, más efectivo eres dentro de la iglesia y más efectivo eres para el Señor. Eres un vaso útil. Entonces, para una persona que desea ser un vaso útil, se fuerza y huye de estas cosas. Bueno, cada vez que huimos de algo de eso, ¿verdad? También vamos a correr hacia algo, ¿verdad? Así que esa es nuestra segunda sección. Un vaso útil no solo huye de lo que debe huir, sino que persigue lo que perdura. Y lo ves en el verso 22, parte C. Dice, ahora huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Y al igual que el verbo anterior, este también es un comando, este es activo, es algo en curso, hay algo, es algo que sigues haciendo, continúes huyendo y sigues persiguiendo, continúas persiguiendo. También vale la pena considerar esto, no hay carrera física que está ocurriendo para Timoteo. Él no lo leyó y se puso su zapatilla de correr, dice, me pongo a ello y ahora vamos a ir a correr hasta esas cosas. Todo esto sucede en la pista de carrera de su mente, si quiere verlo como una pista. Literalmente está trabajando en esas cosas en sus pensamientos. Cuando tienes un pensamiento de lujuria juvenil, lo ahuyenta de su mente, lo pospone, lo quita. ¿Con qué lo reemplaza entonces? Lo reemplaza con rectitud, con fe, con amor, con paz. Ese es el proceso de renovación de la mente que Pablo le recuerda a Timoteo, tan común en las cartas del Nuevo Testamento cuando leemos estas cosas. Mira hacia adelante al final del verso 22. Dice, hace esto conjunto a aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Ahora, solo tuve que pensar en esto en términos de la conciencia y un corazón puro. Lo que quiero decir, si habla a todos los que están aquí, le pregunto, hablan si tienes un corazón puro, bastante todo el mundo la mayoría va a tener la mano abajo. La única persona que realmente tiene un puro corazón con el Señor es el mismo Señor Jesucristo. Pero aquí dice, debes hacer esto con los de corazón puro. ¿Y qué es tener un corazón puro entonces? Y verdaderamente lo que es tener un corazón honesto delante del Señor. Eres honesto sobre lo que pasa dentro de ti, en tu pensamiento, en tu corazón. Eres honesto acerca de las áreas donde te inclinas hacia pasiones juveniles, confesas estas cosas al Señor, estás quitando, te pones lo que es correcto y le pides al Señor que dé un corazón que desees esta cosa, que te haga buscar cada vez más y más lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es puro. Y eso es lo que tener un corazón puro, un corazón que es limpio. Y considera esto, siempre es más fácil perseguir estas cosas. Estaba pensando en esto cuando la vida es fácil, ¿verdad? Cuando no hay conflicto, cuando no hay dificultad. Todos estos felices dices, oh, estamos buscando la justicia. Oh, sí, estamos buscando paz. Oh, sí, la fe es asombroso, el amor, o sea, está en todas partes. Luego introduces el conflicto e inmediatamente todo se va. Oh, Dios mío, esto es impresionante. No sé si puedo salir de esto. No me gusta ese tipo. No creo si puedo luchar con esa persona. No me ha dicho, no viste lo que me dijo a mí. En el momento que te despiertas en la mañana, bueno, está en tu mente. Empiezas a estresarte. Hay ansiedad. Hay un vacío en tu estómago. Con la comida empieza a perder su alegría según de lo que sea. Tienes que luchar contra tus sentimientos por más fuerza en estas temporadas. Si realmente te vuelves escucha triste, decaído, incluso deprimido en temporadas de conflicto. Y luego pongas incluso en la situación de Timoteo. Quiero que piensen en esto. Escuchen, Timoteo entiende temporadas de conflictos y dificultades. Vamos al capítulo 1 y veamos el verso 6.
Él dice, por esta razón te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio del Señor Jesús, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Es decir, Timoteo estaba en un ambiente donde se avergonzaba de Cristo o era tentado a avergonzarse de Cristo sobre el Evangelio, compartiéndolo públicamente, incluso avergonzado e incómodo de solo pensar acerca de Pablo. Habían individuos alrededor que lo impulsaban a querer escogerse. Escuche, el fuego de ministerio en su corazón que estaba ardiendo intensamente antes había empezado a atenuarse y a reducirse a un par de brasas. Dice, aviva la llama que está en ti. Míralo en el verso 15, ese mismo capítulo. Dice, ¿estás consciente de esto? Que todos los que están en Asia se apartaron de mí, entre quienes está Figelo y Hermoneos. Es interesante que nombra dos hombres aquí y dos hombres más tarde. Aquí está donde Pablo tuvo una gran cantidad del ministerio en la Asia. Los mismos hombres a quienes había invertido su vida ahora al final de sus días le habían dado la espalda. Timoteo conoce a estos hombres, probablemente están en su zona y Timoteo está bajo esa presión para encogerse. Es una temporada de misterio difícil para él, pruebas, penurias, dificultades. Y en esta temporada creo que lo que me inclino y lo que todos estamos inclinados es el descanso. Dice una temporada de pesada, solo necesito un helado, necesito descansar, necesito ver algo de televisión. Tú elaboras la lista, buscas por comodidad que se acumulen en temporadas de mucha presión. No solemos movernos a la dirección de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Nuestros corazones no quieren moverse en esa manera o esa forma. Y hay una necesidad de Timoteo que se fortalezca su corazón. Tiene que realmente arraigado en medio de esta oposición. Comienza diciéndole que necesita buscar activamente la justicia. Y esto no es puro samurai, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es excelente. Sabemos que son estas cosas. También se debe ser un hombre que persigue la fe. Es algo paradigma decir, sí, leo mi Biblia, estoy sentado escuchando sermones, es otra cosa. Practicar esa fe cuando estás pasando por una temporada difícil y una prueba. Tienes que tomar la verdad que sabes, la doctrina que amas y tienes que caminar en ella. Tienes que aceptarlo. Esa es la fe ejercitada o ejercida. Incluso para Timoteo, mire el verso 19, el capítulo 2, practicando la fe, mire. Dice, sin embargo, el fundamento sólido de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y todo el que invoca el nombre del Señor que se aparte de la maldad. Escuchen, Pablo probablemente tenía rumores y cosas que estaban pasando con estos hombres. La gente dice lo que sea, Timoteo, tú no eres... Estos tipos van tras la grande cosa, argumentos inteligentes, importantes, especulativos, asombrosos. No tienen idea de lo que está hablando. Estos hombres aman al Señor y Timoteo probablemente está sentado en un contraste y dice, pero creo que estoy buscando lo que es correcto y bueno, pero estos hombres están diciendo que están buscando a Cristo, así que ¿cómo navego esto? Él se aferra al versículo 19 y esto sí es un grande aliento para él. Camina por fe. El Señor conoce a los que son suyos y así es llamado a apartarse de la iniquidad. Confianza. Ese es él ejercitando la fe en tiempo real. Activamente él está buscando amor, el amor. Este es solo el panorama general de lo que es el amor en las Escrituras. Si vienes a nuestra casa, a nuestra cocina, tenemos 1 Corintios 13 del 4 al 7 enmarcado en una pared y es un maravilloso como decoración. Pero la cantidad de veces que como la familia hemos tenido que decir, bueno, de acuerdo, todo el mundo se tenga, esperen. Vamos a movernos, vean de esta manera y vamos a ver vamos a leer ese cuadro y vamos a leer ese pasaje. Nos estamos comprendiendo, nos estamos conduciendo con amor unos con otros, somos pacientes, somos amables, somos bondadosos, estamos asumiendo lo mejor. A Timoteo le habría resultado muy difícil amar a quienes se le oponían y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? La búsqueda activa de la paz es la última. Como igual Timoteo, temporada de dificultades con hombres que causan división en la iglesia y engañando a otros. Debemos esperar el arrepentimiento de esos hombres y orar para que Dios escuchen, traigan verdad sobre verdad y paz a esa situación.
Tienen que recordarse a sí mismos que no estaba solo en estas cosas. En temporada de pruebas y dificultades podemos pensar que solo soy yo soy el único, es solo yo. Pero debe mirar a su derecha y a su izquierda y debe pensar en las personas que están laborando junto con él. Personas que laboran en las mismas cosas, personas que desean agradar al Señor. Estas son todas las cosas que todo fiel seguidor de Jesucristo debe buscar constantemente, y estas son las cosas que durarán para siempre. Rectitud, bastante seguro que eso estará en el cielo, ¿verdad? Amor, estoy consciente que paz, por ejemplo, paz, estoy seguro, paz con Cristo para siempre. La fe es la única que pasará de fe a vista y realidad en todo lo que sabemos que es verdad. Estas duran para siempre. Las otras que se sienten pesadas son fugaces las otras. Piensa en esto cuando te mentalices en estas cosas. Si uno pone su mente en categorías de rectitud, de fe, de amor, de paz, tan pronto como un pensamiento entra en tu mente que no coincide con esta categoría, se destaca en algún contraste, ¿no es verdad? Puedes empezar a ver estas pasiones juveniles, esos deseos, todo algo se pone en su mente, dice, eso no es un pensamiento justo, recto, y te da la habilidad de ponerlo y huir de las cosas de las que Timoteo fue llamado a huir. Pero tienes que concentrarte en lo que es correcto, y tu mente y tu conciencia está preparada para poder ver esas cosas y rápidamente alejarte de esas cosas y venir al Señor. Estas cualidades no son halladas, lo que era la palabra, los individuos que eran los que perseguían especulaciones, los que causaban división regularmente, no eran individuos persiguiendo estas cosas. Entonces Timoteo, siendo un individuo que es un vaso útil y quiere continuar siendo un vaso útil, él está huyendo de ciertas cosas, persiguiendo otras cosas, pero también tiene que ser un hombre que se oponga a ciertas cosas también. Se opone a lo que polariza. Vivimos en una cultura donde todo es polarizado, un grupo de personas contra otro grupo de personas. Timoteo tenía que ser el hombre adecuado para intervenir en esas cosas, y lo vemos en el verso 23. Dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Y el señor esclavo no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, paciente cuando es maltratado. Así que en un vaso útil en realidad tiene que ser opuesto, tiene que ser un oponente, y eso suena como que no sé, oye, tienes que oponerte a ciertas cosas, oponerte a ellas y ir en contra de esas cosas. La especulación es lo que él tiene que combatir porque crea división. ¿Cuál es que desea? La unidad sobre la verdad. Y eso es lo que está en su mente regularmente. Creo que vean eso en 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7. Vamos a ir allí rápidamente. No hay nada nuevo en lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto es lo que siempre ha sido. Esto es 1 Timoteo capítulo 1, vamos a empezar en el verso 3 hasta al 4. Pablo le dice a Timoteo, como te exhorté a ir a Macedonia, quédate en Efeso para que mandes a ciertos hombres que no enseñen una doctrina diferente, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que dan lugar a mera especulación en lugar de promover la mayordomía de Dios que es por fe. Hay otro que surge aquí en Tito y voy a leer este también. Va a venir allí. Voy a leer el Tito, pero pueden regresar al 2 Timoteo. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discursos sobre la ley, porque son inútiles y sin valor. Rechacen al hombre faccioso después de una primera y una segunda advertencia, sabiendo que tal hombre está pervertido y está pecando, siendo autocondenado. Quiero decir, estas son cosas normales que estaban sucediendo en ese momento, y adivina que no es diferente hoy, ¿verdad? El corazón del hombre opera de la misma manera, abundante de argumentos especulativos. Lo fascinante para mí es cómo Dios ve los argumentos especulativos. Quiero que piensen en esto por un momento. Desde la perspectiva de Dios, un argumento especulativo es contrario a la verdad.
en realidad va en contra de la clara enseñanza de las Escrituras. Te hace pensar en Deuteronomio 29:9 de las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que guardemos toda esta ley. Dios desea que nuestro enfoque no esté en las cosas secretas, las cosas especulativas, las áreas donde Dios ha puesto un cubierto de eso. Quiere que nos enfocamos en lo que es verdadero, correcto y bueno para que podamos seguirlo, caminar en ello. Dios considera la especulación una necedad. Es una ignorancia. De hecho, la palabra aquí que podemos encontrar la palabra idiota. Piensas, Sofía es sabiduría y morón es tonterías. Así que piensas en el segundo año que alguien en la universidad lo tiene. No sé si lo puedo lograr. Así que de la perspectiva de un vaso útil, estas cosas tienen que ser vistas como tontas e ignorantes. Y ahora cambiamos en la dirección contraria. A la persona interesada en especulaciones tontas e ignorantes, mira a quien ama la verdad y dice: ¿qué te pasa a ti? Las cosas que yo estoy mirando son concretas, buenas, firmes y tienen que ser investigadas. Y así justas, esos dos grupos los pones y habrá conflictos sin importar cómo intentes navegar las cosas. Diferencias irreconciliables. Pero el problema no es quién tiene la razón y quién no. El problema es el fundamento del individuo. Para un creyente en Cristo, el fundamento es la claridad de la palabra de Dios. Y no solo oírla, no solo leerla, no solo memorizarla, sino escuchen acerca un poco, o escuchen bien atentamente, obedecerla, creerla, caminar en ella. Tiene que tratar con estos individuos que son tan profundos en su búsqueda de especulaciones. Y no solo tiene que lidiar con los argumentos, tiene que lidiar con los individuos. Una cosa es escribir un blog contra alguien que está sucediendo en el mundo. Y otra cosa es sentarte con el bloguero y decirle: esto es un problema. Una cosa es interactuar con alguien por mensaje de texto. Otra es semejante, sentarte con una persona y realmente resolver el problema. Los versículos 16 y 17 del capítulo 2 dicen que el tiempo de conversaciones que estos hombres están difundiendo lleva a una mayor impiedad que se estaba extendiendo como gangrena. Algunos de los médicos saben que la gangrena literalmente se come la carne de un cuerpo hasta que se consume por completo esa parte. Solo imagínense aquí en tu término de especulación. Comienza a hacerse camino a través del cuerpo. Arruina el cuerpo. La verdad disminuye, acrecienta la especulación. Los pequeños cortes tienden a empeorar con el tiempo si no se tratan a tiempo. Y entonces aquí hay algo que considerar. Solo piensa en esto. ¿Qué tan bueno eres para marcar y ver dónde te has aferrado a las especulaciones? Tuve que pensarlo bien en eso. ¿Dónde están los lugares donde estoy inclinado a hacer argumentos especulativos y aferrándome a esas cosas como lo principal, en lugar de la verdad concreta de las Escrituras? Muchas teorías, muchas ideas, muchos motivos que pueden atribuirse a la gente. Todo eso son especulaciones. ¿Dónde encuentro mi mente haciendo estas cosas del día a día? Esas son cosas que tengo que identificar para apartarlas y poder sostenerme en lo que es verdad. En cualquier tiempo que te encuentres caminando en estos pensamientos que están en conflicto con la verdad de verdad, escuchen, estás comenzando a aferrarte a las cosas que están fuera de las que Dios ha revelado. Solo piensa en esto, argumentos especulativos en la casa. ¿Cómo eso va a terminar? ¿Cómo va a terminar eso? Maridos o esposas, esposas hacia maridos, padres hacia hijos, hijos hacia padres. Yo sé lo que estás pensando, te lo digo ahora, lo sé. Vi a dónde fuiste y dice no. Podemos rápidamente llegar a donde ponemos todos estos motivos, especulaciones, controversias, posibilidades. Esas cosas que ni siquiera son realmente, nos aferramos a cosas. Dios nos llama a aferrarnos a lo que es verdad, medible y lo que es justo. Es la única manera que podemos tener unidad como resultado de ello. Entonces, ¿cómo haces esto? Timoteo tiene que oponerse a alguien, a varias personas, tiene que confrontarlos. ¿Cómo lo haces? Tienes que seguir un gran martillo espiritual y tiene que dejar caer el martillo si necesita decir cosas duras. Versos 24 y 26 nos dice cómo lo hace.
Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, paciente cuando es injuriado, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduzca al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué quiero decir? Eso es tan diferente de los individuos que están en la iglesia, ¿verdad? Que producen peleas. Dice Timoteo, Timoteo no puede ser un hombre que sea conflictivo. No puede ser como ellos. La ira, los arrebatos de ira, el carácter contencioso no producen el resultado que deseas. Dios no quiere interactuar así con nosotros. Timoteo tiene que ser amable incluso con sus enemigos. Y lo asombroso es que él va a abrir y tendrá la misma escritura con esos individuos que están tan interesados en argumentos especulativos, y él los va a enseñar a verdades correctas que necesitan abrazar, lo que significa que tienen que alejarse de las cosas a las que se están aferrando, en que aquello que Dios no ha proporcionado el mismo grado de claridad sobre esos temas. Tiene que hacerlo con amabilidad. O sea, es tan fácil, y si una persona te llama y dice, oh, hermano, hermana, ¿podrías vernos para tomar un café? Quiero hablar contigo. Sí, claro, absolutamente, siéntate. Tienes un café, tal vez o algo es otra cosa. Tú tal vez no te gusta el café, está bien, pero ellos dicen, por favor, ¿cómo puedo pensar en esto? Por favor, indícame dónde estoy equivocado. Por favor, ayúdame a entender. Esos son fáciles. Ni siquiera tienes que esforzarte mucho con esas cosas. Se abre la Biblia, dice, este es el texto. ¿Que no ves esto en tu vida? Dice, necesito crecer en estos aspectos. Son reuniones alentadoras. Pero en el momento que te sientas con alguien que está en tu contra, públicamente en tu contra, ni siquiera en privado, esas son situaciones difíciles de enfrentar. Cuando hay conflicto, y cuando las cosas se ponen difíciles, piensa en lo que sale a la superficie en esas cosas. Pociones juveniles y lujuria. ¿No es verdad? Te diré que voy a tratar con este tipo de manera que necesitas. O sea, perseguimos estas cosas con pasión. Vamos a detrás. Y eso es lo que la razón de Timoteo. Tiene que ser ese tipo de hombre que está persiguiendo las cosas correctas, huyendo de las cosas incorrectas, para estar preparado para oponerse de la manera correcta. No había otra manera de hacerlo. Sin duda habrá gritos, individuos que te irán y vendrán, y mientras estás trabajando en esto, la escritura se abre y el deseo es que esta persona entienda con claridad. Esto requiere poder sobrenatural. Esto no es una función natural que una persona responderá así de esta manera. Esto es poder sobrenatural llevado a cabo en medio de un conflicto, oponiéndose a quienes están en oposición. Y el siguiente punto que dice, no solo el cómo, sino también el por qué. Y esto es tan útil para mí, tan útil para reflexionar. El verso 25 dice, por si quizá Dios le conceda el arrepentimiento para conocer plenamente la verdad, y vuelva escapen de los lazos del diablo, habiendo estado cautivos por él para hacer su voluntad. Porque piensen en eso, la forma en que respondes a estos individuos debe ser moldeado por lo que esperas que sea el resultado. Si estás sentado y piensas, no soporto a esta persona, no puedo creer lo que está haciendo, no te sorprendas de que el resultado no sea como esperas. Pero si tu deseo es que esta persona se arrepienta, que entienda con claridad, que crezca, que salga de la trampa del diablo en la que se encuentra, para eso, Timoteo, por eso es que Timoteo debía intervenir. Por eso es que nosotros debemos intervenir en situaciones como esas. Solo Dios puede tomar un recipiente de barro o madera y convertirlo en uno de plata o en oro. Una persona que pasa de la rebelión a estar realmente bajo Cristo como su Señor y su Salvador, y es útil. Lo que quiero decir, el cuadro aquí es tomando un individuo que está completamente inútil, un individuo que no conoce a Dios, Dios lo redime y se vuelve útil en sus manos. Ese es el objetivo. El objetivo finalmente es el evangelismo, pero es el evangelismo bajo fuego porque hay oposición que está sucediendo. Tienes que desear lo mejor para esa persona, incluso en la dificultad que enfrentarás, porque
no están actuando de forma sensata. Incluso peor dice el verso 26, están llevando a cabo los deseos del diablo mismo. Esto es una batalla espiritual que se está dando a través de esta oposición. Así que trate de pensar en esto. ¿Cómo luciría en el mundo algo en el tiempo real? ¿Cómo piensas acerca de esto en el tiempo real? ¿Hay alguna persona que estaba pensando en las escrituras que también llevó a cabo esto con sus oponentes? Y obviamente estaba pensando en Jesús. Y si quieren, vamos a ir rápidamente, vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a ver el capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a tomarlo en el verso 18, Marcos 12, 18. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no ha dejado hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó su esposa y murió y sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. La resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús, ellos estaban pensando, dice, probablemente aquí lo tenemos, agarramos a Jesús. No tiene idea, acabamos de agarrar a Jesús en un dilema total. Verso 24. Jesús les dijo: ¿no es tal la razón por la que están estando equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán de matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza ardiendo, como Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el de Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es de Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Lo que quiero decir, si puedes encontrar un pasaje que te atrara con opositores, incluso individuos diciendo que no hay resurrección, y Jesús los confronta, volviendo a las escrituras para probar su punto y tratando lo que sucede en sus corazones. Ellos no conocen la escritura y no conocen el poder de Dios. Ese es tu problema. Eso es un modelo de cómo se ve en este tiempo real. Jesús es amoroso. Él fue amable, Él fue paciente, gentil. Pero mira esto, Él fue audaz, Él fue claro, Él fue decisivo. Él los enfrentó el error y la especulación que se oponían a la verdad. ¿Cómo pensamos en todo esto al llegar al final de esta sesión? Al final de esta sesión en la que dado Pablo a Timoteo. ¿Cómo debemos modelar nuestras vidas para ser un vaso útil para aquellos que están en Cristo? Escuchen, ustedes son un vaso útil. En el contexto de Timoteo, él era un instrumento útil porque prescribaba, enseñaba, lideraba, estaba al frente, debe ser un ejemplo en su vida. Pero para cada creyente en la iglesia, debe ser un vaso útil. Individuos que están trabajando por lo que es verdadero, correcto y bueno. Y a veces los vasos pueden empañarse, ¿no es verdad? Así que necesitamos ser individuos que elaboramos y huyamos las cosas que el Señor nos llama de huir. No duran. Persigue las cosas que son duraderas, que permanecen para siempre. Tenemos que oponernos primero a nuestro propio corazón, a las cosas que se oponen a Él, pero luego también amorosamente, suavemente acercarnos a aquellos que realmente están en oposición. Si no conoces al Señor Jesucristo y estás aquí esta mañana, necesitas saber que si te escuchas dentro de esta categoría de perseguir las pasiones juveniles, dices, ese soy yo. Mi vida está marcada por perseguir estas cosas. No sé cómo salir de estas cosas. Tienes que saber que hay perdón en una persona y es solo en Jesucristo. Él puede borrar todo tu pecado. Él puede poner su espíritu en ti para que puedas caminar y perseguir las cosas que son correctas y buenas. Puedes dejar de ser un opositor de Dios.
a un individuo que es un vaso de madera o arcilla para hacer un vaso de oro y de plata honorable en su casa. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, tu palabra es verdad, justa y buena. Señor, no hay nada igual a ella. Señor, nuestros corazones son tan rápidos e inclinados a alejarse de ti. Señor, a buscar cosas que no duran. Señor, para no aferrarnos a las cosas que no duran para siempre. Señor, te ruego que fortalezca nuestros corazones y nos hagas individuos útiles, brillantes y resplandecientes. Señor, que el Maestro desee usarnos y ponernos donde tú quieras que nos puedan nuestros deseos y podemos beneficiar al cuerpo y crecer en la iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.